Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Buenas noches, paz a todos. Espero en el Señor que se encuentren ustedes muy bien, porque yo sí estoy bien. Si ustedes están viendo este video es porque no pude transmitir vía en vivo, porque tuve una reunión con nuestros hermanos de la Sobreveeduría del Distrito 16, a la cual yo pues estoy cooperando, estoy colaborando con ellos, así que bueno, no pude grabar, no pude sacar en vivo. Así que les mando esta grabación donde está la lección número 8, que es la que vamos a ver. Esta es la lección que se llama el cuerpo humano. En esta lección vamos a ver algunas cosas que son muy importantes y que tienen que ver mucho con lo que nosotros vamos a mirar acerca del cuerpo humano, ¿sí? Primero yo quisiera decirles, lo primero es que esta lección tiene una lectura bíblica, y esta lectura bíblica se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos 39 y 40, que les voy a leer y que dice así. Esta lectura dice así: mirad mis manos y mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Muy bien, hermanos, ahí está. Esta es la lectura que tenemos como base. Déjenme nada más encontrar dónde está la escuela, que la tengo que cambiar. Se me perdió, perdón. Pero debe estar por aquí. Déjenme checar. Sí, aquí está. Bueno, esta escuela sabática tiene un énfasis. Y este énfasis tiene mucho que ver con esto que vamos a ver nosotros. Y este énfasis es el siguiente, ¿sí? Vamos a ver hoy, vamos a hacer la valoración del cuerpo. Vamos a hacer la valoración del cuerpo. El texto dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22, 19. Vamos a ver cómo Jesús ve lo del cuerpo. Vamos a ver algunas determinaciones, pero nada mejor que nos lo explique, nada mejor que lo que va a ser, que nos lo explique el objetivo, ¿sí? Entonces vamos a ver el objetivo para que nosotros podamos vislumbrar lo que vamos a ver hoy. Miren, el objetivo dice así, dice: ¿qué vamos a hacer? Dice el objetivo: valorar el cuerpo humano como algo bueno y positivo, iluminados por el Evangelio de Cristo y su ejemplo, e identificar y aplicar las implicaciones prácticas de esta perspectiva en nuestra vida diaria y nuestra relación con Dios y los demás. Este es el objetivo. ¿Qué es lo que vamos a ver en él? Tres cosas, ¿sí? Lo primero que vamos a ver, lo que vamos a ver en esta escuela es, primero, vamos a valorar el cuerpo humano como algo bueno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Algo bueno y positivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, iluminados por el Evangelio de Cristo y su ejemplo. Entonces vamos a valorar el cuerpo humano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como bueno y positivo, iluminados por el Evangelio de Cristo y el ejemplo que nos pone. ¿Para qué vamos a valorar el cuerpo como algo bueno y positivo? Bueno, vamos a hacerlo para identificar y aplicar las implicaciones prácticas de esta perspectiva en nuestra vida diaria y nuestra relación con Dios y los demás, para que nuestra vida mejore en ese sentido, para que tengamos una mejor y plena relación con Dios y con los demás. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Eso es el objetivo de esta escuela. Ahora, por lo tanto, miren, en el resumen vamos a ver lo que es la narración. Quiero decirles lo siguiente, miren. En la narración, en la narración vamos a ver lo siguiente. Primero vamos a ver cómo Jesús comprende, trata y valora al ser humano como un ser integrado. Recuerden una cosa: para él no hay dualidad de sustancias. Lo hemos visto a través de las escuelas sabáticas pasadas, acerca de la dualidad y cómo las filosofías griegas iban ellos poniendo el asunto de lo que era el cuerpo, ¿no? Recuerden que había quienes pensaban que el cuerpo no valía nada, no importaba, y este cuerpo pues era desechado, no servía, no lo valoraban, ¿sí? Para Jesús no. Para Jesús hay una sola sustancia. Él está formado por una sola cosa. Dice, según esto, la Biblia dice que el hombre fue hecho de barro y que sopló Dios, o sea, le dio el ruaj de Dios, y lo hace cuerpo. Ese cuerpo lo hace alma viviente. Tiene vida ese cuerpo. Esto se evidencia por el ruaj y porque ahí se convierte en un alma viviente, el nefesh de Dios, ¿sí? Entonces, si ese nefesh, si ese viento, si ese cuerpo, si ese ruaj es quitado, entonces o se deja de haber, entonces deja de tener vida el cuerpo, y entonces en lugar de cuerpo ahora se convierte en cadáver.
Entonces, para Jesús humano, para Jesús el humano, perdón, para Jesús el humano, entonces tiene todo el ser, todo el ser humano es el cuerpo. Y el cuerpo es todo el ser humano. No hay división, es todo completo. Entonces la expresión que decimos a veces, que escuchamos por ahí, es que el ser humano tiene cuerpo. No, hermanos. No hay esas filosofías, esos mitos, esas leyendas, esas historias que nos pintan en las películas, donde uno está en la plancha y luego se ve que se separa, él se separa y ve abajo a los médicos y su cuerpo lo ve ahí, se separa su cuerpo, se separa su alma o su espíritu. No, hermanos. Para Cristo es una sola cosa. Cristo tiene ese pensamiento, esa idea de que es uno solo. Todo lo demás, esa idea de que el cuerpo es aparte y el ser espíritu aparte, es dualismo griego, viene de los agnósticos, cosa que ya vimos. ¿Se acuerdan en primera de Juan que decíamos? Todo aquel que no confiese que Cristo vino en carne, ese es el anticristo. Entonces, eso es lo que ellos pensaban, esa sustancia inmaterial e invisible, pero no, esto está. Pensaban incluso que esa carne estaba encarcelada, estaba encapsulada en un cuerpo, y no es así. El cuerpo del ser humano, hermanos, como tal, ¿sí? De alguna manera, tal y como es visible a los ojos del ser humano, de las personas, incluso de uno mismo, lo que es el cuerpo, ¿sí? Hay aspectos que no se pueden ver, entonces vamos a tener esto en cuenta. Primero, el cuerpo es visible para nosotros y para la gente, pero el cuerpo a la vez, que es un cuerpo, ¿sí? Él también tiene dentro de sí algo que no se ve, que no ven los demás y que se llaman órganos internos: hígado, riñón, pulmones, bueno, todo lo que es nuestro cuerpo, todo dentro. Ustedes saben mejor que yo qué es lo que tenemos dentro. Eso no se ve, pero ahí están, son parte de nuestro cuerpo, son nuestro cuerpo también. Ahora, de eso pasamos a la segunda. Y la segunda es, por ejemplo, el asunto del cerebro, la cuestión de las emociones, eso que sentimos. Lo que hoy sabemos como las funciones cerebrales, en aquel tiempo se hace referencia a estas emociones como si vinieran del corazón. Pero sabemos que el corazón es un músculo, todo lo produce el cerebro. Por lo tanto, el cerebro, esas funciones que hoy conocemos como funciones, que en aquel tiempo le llamaban, que se adjudicaban al corazón, son parte de lo que no se ve de nosotros, pero que se puede percibir. Por medio de eso se piensa, se decide, se imagina, se elaboran, se maquina, e incluso hasta se hacen maquinaciones malévolas. ¿Se acuerdan ustedes que la escritura dice que dice la palabra que del corazón salen los malos pensamientos? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí? Y así, entonces, pero esto es del cerebro, hermano. Eso es una función cerebral. Entonces, el cuerpo tiene cuestiones. El cuerpo es visible para nosotros y para la gente, pero hay cosas que no se ven, como el riñón, etcétera. Riñón, hígado, pulmones, corazón, etcétera. Y hay cosas que podemos percibir, aunque no se vean tangiblemente, como son nuestras emociones, lo que decidimos, lo que imaginamos, lo que vemos que son facultades del cerebro. Y por último, las cosas visibles: nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros pies, la cabeza, la nariz, la boca, la lengua, etcétera. Todo lo que se puede ver de nosotros. Ahora, para Jesús todo eso es uno solo, es uno solo. Incluso para Jesús y sus contemporáneos no existe una noción de lo que son los sistemas con los que funciona nuestro organismo. Ni siquiera tenían idea, o no sabían, no habían escuchado nada acerca de las funciones fisiológicas. No sabían que realizaban cada uno de nuestros cuerpos. No sabían que el páncreas secreta insulina, y que la insulina, el azúcar, todo lo que hoy nosotros conocemos de eso. Es por eso que por eso ellos mencionan una parte, y esto como tercer punto. Entonces ellos mencionan una parte del cuerpo como si fuera el todo. Por ejemplo, cuando ellos dicen que tu pie no caiga o no tropiece tu pie, está diciendo no solo que tropieza un solo pie, sino que, hermanos, que está diciendo que todo nosotros, todo el cuerpo, todo no caiga. Cuando dice la lámpara del cuerpo, tus ojos son la lámpara del cuerpo, entonces es todo el cuerpo. No es solamente los ojos, sino todo. Está haciendo metáforas aparte de lo del cuerpo, ¿sí? Te quiero con todo mi corazón, o sea, con todo mi ser completo, íntegro, no solamente el músculo que tenemos ahí. Y además de ser una función cerebral, todo entonces tiene que ver con el cuerpo. Para Jesús, para sus contemporáneos, ellos piensan en el cuerpo como algo íntegro, ya sea que se vea físicamente, que no se vea sus partes internas, ya sea que solo se puedan percibir a través de emociones o sentimientos o decisiones o actos, como lo que es la función cerebral, y todo eso se menciona, incluso se usa en forma metafórica para decir que es el cuerpo. Ese es el cuerpo.
Entonces, aparte de eso, entonces nosotros podemos entender que entonces, le voy a poner aquí la diapositiva, entendemos que el cuerpo es, ¿sí? Jesús ve, comprende, trata y valora al ser humano como un ser integrado. El cuerpo, soma, el aliento es el ruaj y el alma es el nefesh, pero a final de cuentas es uno solo. No son dos, no son tres, no son más, es uno solo. Esto es lo que nosotros vemos, podemos comprender. Y ahora, en este sentido, ya teniendo esto en mente, podemos pasar a ver lo que es lo que trata de Jesús con el cuerpo, ¿sí? Miren, entonces, recapitulamos y decimos que para Jesús el cuerpo no es malo en sí mismo. No es motivo de vergüenza, o no es motivo de que ya cada día vamos peor, empeorando, no es motivo de decadencia, ¿sí? Porque a diferencia de los enfoques dualistas, donde ellos pensaban que el cuerpo no servía, que era malo, que era materia mala, Jesús no considera eso. Jesús lo considera como algo que es bueno. El cuerpo no es una sustancia negativa, perversa, baja, despreciada o algo parecido, no, por el contrario, para Jesús, y entonces le voy a dar, al final le voy a mostrar la lámina, pero le quiero dar 7 cosas que Jesús pensaba acerca del cuerpo, o que Jesús de alguna manera nos demuestra con sus palabras y con sus acciones acerca de lo que él siente o ve con el cuerpo o tiene con el cuerpo. Fíjense, primero, que Jesús disfruta de placeres del cuerpo. Si ustedes se acuerdan de Mateo, en Lucas 7:34, él iba a fiestas, él se reunía con gente y comía con ellos, se sentaba con ellos a comer, disfrutaba, gozaba de las comidas, se regocijaba con la gente, reía, jugaba con ellos. Algunos historiadores se atreven a pensar que Jesús jugaba hasta con niños a juegos como la gallinita, algo como la gallinita ciega que hoy jugamos nosotros, ¿verdad? Pero yo creo que Jesús tenía una particularidad en ese sentido, que era una persona alegre. Allí estaba con ellos, se daba ese tiempo de los placeres del cuerpo en esas reuniones. 1. 2. Jesús no mortifica ni castiga. La aflicción del cuerpo no tiene cabida en el reino. Si ustedes se acuerdan de Lucas 5:33, se lo voy a leer este pasaje para que lo tengamos muy en cuenta, que ustedes deben leerlo en casa, ¿verdad? Recuerden que ustedes en casa deben leer sus pasajes. Mateo 5:33 dice así: entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? A ver, explícanos eso. Miren, hermanos, yo no estoy diciendo que el ayuno sea malo, no, al contrario, es bueno, pero el problema es para qué lo queremos. La mentalidad en aquel tiempo es que el ayuno era para afligir el cuerpo, ¿se acuerdan? Jesús les decía en el sermón del monte, ustedes oran y ayunan y ponen su cara así como de lástima, así para que la gente vea que están ayunando, y afligían el cuerpo. Hermanos, no es para eso el ayuno. El ayuno es, como dice también la escritura en el sermón del monte, cuando tú ayunes, lava tu cara, úngete y vístete y ándate bien, anda feliz, como si no hubieras ayunado. ¿Para qué es el ayuno, hermanos? Para tener una relación con Dios mucho mejor. Es para tener un espacio de reflexión, es un espacio donde nosotros dependamos totalmente del Creador. El ayuno, hermanos, sirve, como dice el libro de Isaías, para desatar los yugos de opresión. Sirve para ayudar a otros. Ese es el ayuno, es compartir el pan. Lo que no voy a comer en ese momento lo comparto con el pobre, con el necesitado. Es un tiempo para acercarme a Dios. Cuando nosotros ayunamos no debemos estar nada más con la cara triste. Nosotros deberíamos estar alegres, felices y leyendo la palabra. Hermano, un consejo: cuando usted esté ayunando, porque sé que lo ayuna, cuando sea el tiempo de comida, no vaya a la mesa con los hermanos, con la familia, con la gente, no, y poner cara de afligido. Es que estoy yo ayunando. Ni les diga, hermano. Si usted aparte se vaya a un lugar, póngase a orar, a leer la Biblia mientras los demás comen. Ya después júntese con ellos y sea feliz. Pero entonces no mortificaba el cuerpo. Entonces para él era muy importante eso, porque ya vieron lo que él está pensando acerca del cuerpo. Ahora, también él enseña que el cuerpo es más que el vestido. ¿Por qué se preocupan ustedes? ¿Por qué se afanan por el día de mañana? ¿No ven las lirios del campo? Se visten. No es más importante el cuerpo que el vestido para Dios. Entonces el cuerpo es muy, muy importante. Es tan importante, hermanos, que incluso Jesús considera, ese fue el 3, el 4, que Jesús considera al cuerpo como templo del Espíritu Santo, como algo valioso, como un templo. Es más, a veces más importante que el de Jerusalén. Juan 2, 18 al 22, que es lo que dice aquí. Fíjense lo que menciona en Juan capítulo 2. Perdón. 2, 18 al 22. Dice así, ¿sí?
Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, fíjense qué importante para él es el cuerpo, incluso más que el templo. El templo se derruyó, ya no se levantó. Algunos soñadores están pensando que va a venir el tercer día, ¿sí? Pero nosotros vemos que no. El tercer templo, perdón. Nosotros vemos que no, que estamos viendo que lo que va a suceder es que nosotros vamos a tener esta oportunidad, hermanos, de poder ver que el cuerpo es importante para nosotros, para Dios. Bien, ahora, déjenme que me está escribiendo aquí alguien. Pero no estamos en vivo, ¿verdad? Pero de todos modos me están escribiendo. Bien, hermanos, entonces, ¿sí? Ahora, si nosotros vemos entonces lo del cuerpo, vemos que es importante, ¿sí? Jesús en su cuerpo, él sufría y padecía todas estas cosas también. Él veía y él tenía el asunto de que se cansaba, él se quedaba dormido, lloraba, se angustiaba, se preocupaba, sangraba. Él experimentó la muerte, incluso entregó el espíritu. La escritura lo dice en el Evangelio, y dice que él entregó el espíritu. Y entregó el espíritu. Ahora, eso es para él. Entonces, él ofrece incluso su propio cuerpo como medio de redención. Fíjense qué importante, ofrece lo que tiene, ofrece lo mejor que tiene, que es su cuerpo. Se los ofrezco. Yo pongo mi vida por ustedes, la doy por ustedes. Y además de eso, el cuerpo resucita en su cuerpo. Cuando Jesús ve por ahí, ¿se acuerdan del pasaje que leíamos de la lectura inicial? Dice, vean mis pies, vean mis heridas, aquí están mis manos, aquí están mis pies, vean mis heridas. Entonces estamos viendo que Jesús les muestra su cuerpo. Él les está diciendo, vean mi cuerpo. Vean mi cuerpo, estoy resucitado con este cuerpo. Por lo tanto, para Jesús el cuerpo es importante. Para el maestro de Nazaret no es malo, sino es bueno en sí mismo. Miren, les voy a poner aquí la lámina. Y entonces aquí podemos ver lo que acabo de decir, ¿sí? Que Jesús disfruta del cuerpo, en los placeres del cuerpo, que no se mortifica ni se castigaba, que enseñó que el cuerpo es más que el vestido, que consideraba su cuerpo como un templo y que sufría padecimientos del cuerpo. Ofreció su propio cuerpo como medio de redención y resucitó el cuerpo. Esto es lo que nosotros podemos observar en esta primera parte acerca del cuerpo, ¿sí? Hasta aquí creo que vamos bien, espero que sí. Si no, bueno, pues ya lo leeré más tarde en los comentarios que ustedes pongan, ¿sí? Ahora, hermanos, ya vimos que Jesús entonces cómo aprecia el cuerpo, ¿sí? Vemos esto que Jesús dice, o que estamos viendo de Jesús, lo vemos con sus acciones y su propia vida, porque Jesús dignifica el cuerpo. Jesús dignifica el cuerpo. Miren, cuando expresamos que Jesús dignifica el cuerpo, debemos entender dos cosas. La primera, hermanos, es que al dignificar el cuerpo, Jesús dejó bien claro que no existen una dualidad en la naturaleza. Dignifica el cuerpo diciendo que es uno solo. Es un cuerpo, es un espacio sagrado, es uno solo, y todo ese ser íntegro es digno. Él lo está dignificando. Debido a que esas influencias se estaban dando, muchas personas hablaban acerca de esto, acerca de los ámbitos materiales y de los espirituales en el texto sagrado. No hay tal separación. En la comprensión dualista, recuerden que los dualistas hablaban de aspectos espirituales que eran más importantes que los materiales, y estos eran menospreciados, las cuestiones materiales. O sea, en pocas palabras, ellos decían, el cuerpo no sirve, el espíritu es el que hay que alimentar, es el que hay que tener bien. Entonces esto es lo que pensaban ahí, menosprecian el cuerpo y se le asigna esa connotación de malo, se le asigna eso. Pero Jesús no hizo tal distinción, Jesús no hizo eso. Jesús para él, la vida estaba integrada, completa y bajo el señorío de Dios. Por lo tanto, toda experiencia humana que se realiza como cuerpo. Todo, ¿sí? El pensamiento, los pensamientos, las oraciones, los cantos, el estudio de la palabra, la comunión en la iglesia, la comida, la bebida, el sexo, todo tiene que ver con el cuerpo. Miren, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de sexualidad, estamos hablando, de hermanos, de este asunto de que nosotros somos todo lo que tenemos. O sea, si mi sexualidad, yo soy hombre, mi sexualidad se va a definir ahí. Pienso como hombre, hablo como hombre, hago como hombre, todo hago como hombre. ¿Sí?
esa es mi sexualidad. Como mujer, todo, todo como mujer. Esa es mi sexualidad. Por eso nada más hay dos sexos, no hay 3 ni 4 ni 127 que ya descubrieron ahora que hay 127 identidades sexuales. Es un relajo. Pero bueno, Dios hizo dos, ¿no? Dios hizo dos. Y esas son nuestra sexualidad. Cada quien vive su sexualidad. Ahora, así pasa con la espiritualidad, así pasa con el cuerpo, ¿sí? La experiencia del cuerpo es íntegra, completa, todo siento, todo tengo, todo doy, todo hago. Es una experiencia humana que no puede despegarse. Nada de lo que yo sé se puede despegar de la corporalidad. Cuando me enojo, mi cuerpo lo siente. Cuando me alegro, mi cuerpo lo siente, ¿sí? Todo es ahí. Cuando oro, cuando canto, todo mi cuerpo se mueve en torno a eso. Jesús, miren un ejemplo de eso, cuando Jesús está y ve a la gente, dice que su cuerpo se estremeció por dentro. Se estremeció. Y utiliza un verbo que se llama esplactizomai, que quiere decir que se estremeció por dentro, quiere decir que todo se le removía por dentro, viendo a la gente como ovejas sin pastor. Entonces, aquí nosotros encontramos, hermanos, cómo la experiencia humana del cuerpo, ¿sí? No se puede disasociar, se puede desligar, está completa, ¿sí? Tiene que ser. El perdón, el amor, la paz, el gozo se tienen que ver. Entonces, si tampoco existe de alguna manera, tampoco podemos separarlo, tampoco existe alguna experiencia espiritual aparte, ¿no? O sea, si la experiencia material es en el cuerpo, la experiencia espiritual no puede ser aparte del cuerpo, no, se vive en el cuerpo. Se vive que la experiencia espiritual es el perdón, el amor, el gozo, la bondad, la paciencia, la mansedumbre. No se puede disasociar, ¿sí? Hay lo que son el dominio propio, lo que son los frutos del espíritu. Ninguno de ellos se puede manifestar si no es a través del cuerpo, ¿sí? Si no es a través del cuerpo. Entonces, por ello, y debido a ello, hermanos, nosotros, el cuerpo, que es esta persona en su totalidad, es una unidad y es un espacio sagrado. Eso es lo que hace Dios. Primero, entonces dignifica el cuerpo así. Y dos, dignifica el cuerpo al entender que el cuerpo es la persona. Jesús dignificó a toda persona, no le importó sexo, edad, color, etnia, raza, nada importó nada. Color de piel, condición social o discapacidad. Miren, hermanos, por ejemplo, en Inglaterra, estaba viendo las noticias que en Inglaterra, hermanos, hubo una ley que se dio acerca de los niños que venían, que la gente, las muchachas o las mujeres podían abortar a los niños si estos venían con síndrome de Down. Imagínense nada más. Nosotros entendemos esto, miren, hermanos. Si así pudiésemos hacer, entonces nos volveríamos al tiempo de, por ejemplo, de Hitler, donde él decía, si no eres alemán, no sirves. Todos los demás no sirven, los trataban como basura. O como en la esclavitud, cuando se veía a los negros se les veía como animales, no se les veía como personas. Todas estas cosas el pensamiento lo trae y lo mueve así. No para Jesús, no, a él no, él a todos. Dice la escritura en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor ha venido sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas y empieza a narrar a las personas que va, y va sobre todo a donde va, es a los quebrantados, a los menesterosos, a los pobres, a ellos va, ¿sí? Va para todos, pero no excluye a nadie. Entonces el Señor Jesús no excluye a alguien solo porque su cuerpo sea reprobable o alguien piense que su cuerpo es reprobable, ¿sí? Leprosos, paralíticos, ciegos, sordos, mudos, tullidos, al que tenía la mano seca y todos este tipo de gentes, Él fue hacia ellos. Él no los excluyó, los traía. ¿Qué es lo que hacía la sociedad de aquel tiempo de Jesús? Pues los excluía. Incluso había los famosos leprosarios. Si alguien tenía lepra, tenía que irse para allá. Y ahí tenía que quedarse, en ese lugar, no podían salir. Si alguien se atrevía a salir, pues tenía que ir adelante de ellos un niño tocando la campana y gritando, leproso, leproso, y todo el mundo se hacía a un lado. Imagínense la exclusión, imagínense la vergüenza que tenían esas gentes ahí. Y ellos se sentían excluidos, por eso cuando viene Jesús y no los excluye, al contrario, los abraza, los sana, pues aquellos estaban felices, ¿sí? Vean cómo entonces para Jesús esto que hace, que no excluye a nadie, pues para ellos es importante. Incluso cuando Él escoge a sus discípulos, cuando Él llama a sus discípulos, lo llama de diferentes personas, de diferentes procedencias, incluso hasta de sexo, porque sus discípulos no solamente eran hombres, también había mujeres. Y había mujeres que dice que le apoyaban económicamente. También seguían a este Jesús, todo tipo de personas, incluyendo también, hermanos, gente que no era judía. Por lo tanto, nosotros vemos cómo Jesús no excluye a nadie. Para Él dignifica el cuerpo al llamar a todos. Todos son llamados. El mismo Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. A todos los amó, a todos.
que ha dado a su Hijo unigénito. Usted ya puede completar el texto, pero la idea es esa, que ninguno era excluido. Por lo tanto, hermanos, aquí nosotros podemos ver en este punto número 2, el análisis con sus acciones y su propia vida. Jesús dignificó al cuerpo, y ahí tenemos los dos puntos, ¿sí? Las dos cosas, que Jesús dejó claro que no existe una dualidad, mostró que el cuerpo es un espacio sagrado, y el 2, al entender que el cuerpo es la persona, Jesús dignificó a toda persona, y con todos los puntos que ya tenemos allí nosotros aclarados o que ya hemos explicado. Por lo tanto, hermanos, ahora, perdón, hermanos, disculpen, no debo toser, pero bueno, se me va. Ahora, entonces, ¿qué pasa ahora? Si somos una humanidad libre en Cristo, lo es también para tener una experiencia plena, ¿no lo cree? En nuestra corporalidad, porque a veces nos reprimimos, ¿sí? Miren, la influencia dualista nos ha hecho, y lo seguimos hoy teniendo, esta influencia nos ha hecho que nuestra cultura tome prejuicios con respecto al cuerpo humano. Por ejemplo, miren, la posición estoica de los griegos era que el cuerpo se debía someter. Y te sometes a un trato riguroso, y no hagas y no pones, lo priva de todo placer, de goce, satisfacción, y no puedes hacer nada, ¿sí? Que pueda, incluso cualquier cosa, no podía ni ver a nadie, ¿sí? No podía ver. Todo esto hacía. Entonces, en muchos casos el placer se consideraba como pecado. El disfrute, la alegría, incluso hasta la risa se consideraba pecado. Esa es una posición estoica. Está la posición que le conocemos como esta es la estoica. Bueno, de hecho el estoicismo representa incluso una debilidad del cuerpo. Como resultado de esto que acabamos de decir, el estoicismo es al privarse de todo y al tener estas cosas, entonces se le considera como si tuviese una debilidad del cuerpo, como si el cuerpo no pudiera hacer nada. Entonces, allí se le dice, no debes hacer esto, no solamente no debes hacer esto, porque es pecado, sino que además te debes de portar serio, callado, con rasgos así bien serios. Que no hay hermanos así, oye, ¿o sí? Bueno, entonces ahí está, el sufrimiento debe soportarse el sufrimiento sin quejarse, sin llorar. Los hombres no deben llorar, famoso, ¿no? ¿Sí? Debemos soportar la pérdida con firmeza, sin quebrarse, no expresar incluso ni la risa, mucho menos carcajearnos, porque eso está mal. Entonces, como que dicta una serie de órdenes para comportarse bien. Esos son los estoicos. Y estaba el asunto también, hermanos, de todo esto que estamos viendo, de la mentalidad espiritualista, el otro lado. Entonces hay otra mentalidad, que la vida cristiana consiste en castigar al cuerpo. La mentalidad estoica es sujetar al cuerpo, someterlo y no darle placer ni vuelo a la hilacha, como decimos por ahí, sino portarse serios. Y la cuestión espiritualista, entonces, esta cree que la vida consiste en castigar al cuerpo, ¿sí? A famosos flagelados y etcétera, ponerse fichas en las rodillas, porque tienes que sufrir, tienes que hacerlo así. Se castiga al cuerpo con esos rigurosos sufrimientos para poder ganar el favor de Dios, como si así fuese, ¿no? Aquellos que van con los nopales de aquí y acá, incluso muchos hermanos en la iglesia piensan que por hacer determinadas cosas van a ganar el favor de Dios, y no es así, hermanos. El favor de Dios lo ganamos por la gracia, porque Cristo nos amó, porque Él se entregó por nosotros. Entonces hacemos oraciones, hacemos muchas cosas, prácticas o ayunos extendidos, y nos caemos en el ascetismo, en el legalismo. Es decir, creemos que por mortificar el cuerpo, ya tenemos el reino. Es un mérito ante Dios, como si pudieran valer estas cosas. Entonces, esa es una espiritualidad incorrecta. Pero miren, la espiritualidad es, en realidad, ¿sí?, es una verdadera y auténtica corporalidad. Vivimos auténticamente. Se manifiesta en el poder de Dios para producir bondad, mansedumbre, dominio propio, paciencia, todo lo que es el fruto del Espíritu. ¿Sí? Entonces, la espiritualidad es eso, hermanos. Así, cuando se vive en realidad, es para que se produce esas cosas. Y el gozo dice que se produce el gozo. Se produce la paz, la fe, la paciencia, la benignidad, la bondad. Todo eso se produce. Entonces, cuando vivimos una verdadera realidad, una verdadera espiritualidad, entonces vivamos de manera franca, abierta, libre, espontánea. Celebremos, y sobre todo involucremos a celebrar al cuerpo, ¿no?, en todo lo que es nuestra espiritualidad. Así somos, hermanos. Somos gente alegre, todo el cuerpo va con eso.
Ahora, tenemos estas dos partes. Aquí estamos viendo lo que es el resumen de la aplicación, que es lo que acabamos de leer. Miren, hermanos, aquí está una humanidad libre en Cristo. Lo es también para tener una experiencia plena de su corporalidad. Entonces nos está llamando a que seamos auténticos y libres en nuestras experiencias corporales. Ya vimos lo que es el estoicismo, que es el sometimiento del cuerpo, y de que cuidemos de no creer que la mortificación del cuerpo es un mérito ante Dios. Y al final dice que vivamos de manera franca, libre y corporal nuestra espiritualidad, que esto es lo que acabamos de explicar. Por lo tanto, hermanos, ¿qué podemos hacer? Hemos estado valorando lo que es el cuerpo, ¿sí? Hemos dicho lo que el cuerpo es, ¿verdad? Ya vimos lo que el objetivo nos marcaba. Ya vimos y estamos valorando el cuerpo como algo bueno. Ya vimos que no es malo, sino que es bueno, es positivo. Todo esto lo vimos a la luz del Evangelio y de cómo Cristo, con su ejemplo, nos enseña esto acerca del cuerpo. Ahora, vamos a identificar, ya identificamos, y aplicamos las implicaciones prácticas, ¿sí?, de esta perspectiva en nuestra vida diaria. Vivir franca y libremente, para que así mejore nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Y van a ver que así sucede. ¿Sí? Van a ver que así sucede. Por lo tanto, hermanos, ¿sí?, si ya tenemos eso, bueno, ahora vamos a ver esto. La conclusión dice, la leo, dice así: valorar el cuerpo humano en línea con el Evangelio de Cristo y su ejemplo nos lleva a vivir una vida equilibrada, compasiva y comprometida con la integridad física y espiritual. Al hacerlo, nos acercamos a una comprensión más completa de la enseñanza de Jesús acerca de lo que significa ser humano y su valía. Y trabajamos para reflejar su amor y su mensaje en todas las áreas de nuestra vida de manera auténtica e integral. Así que, hermanos, resta pues que vivamos justa, santa y piadosamente, pero también felices, alegres, porque somos cuerpo, hermanos, y no podemos desligarnos de él. El cuerpo humano, entonces, valorémoslo, hermanos. No es algo malo, es algo bueno, ¿sí? Y ya una vez valorado, como lo vimos ahora a la palabra de Dios, viéndolo así con el ejemplo que Jesús nos ha dado acerca de lo que él hacía con el cuerpo y cómo lo valoraba él, pues entonces ahora sigamos su ejemplo y valoremos también nosotros eso. El cuerpo, Jesús lo ha dignificado. Por lo tanto, si es templo del Espíritu Santo, hay que cuidarlo, sí, hay que cuidarlo, hermanos. Pero hay que vivir toda su corporalidad en toda lo que usted tiene y lo que es. Viva franco, libre, intensamente, como dicen por ahí, pero viva lo feliz, porque al final de cuentas ese es el propósito por el cual nos ha traído. Les doy las gracias y pido al Señor que el Señor les bendiga, esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor les bendiga. Paz a ustedes, hermanos.